Hola, muy buenas tardes compañeros y alumnos. Nuestro tema a exponer son las normas de información financiera A5. El principal objetivo de la NIF A5 es dar a conocer los conceptos básicos de la contabilidad para aplicarlos en casos prácticos para el cumplimiento eficiente de las normas que se mencionan. Los elementos o cambios que ha surgido la NIF A5 se establecen por las entidades lucrativas, que son aquellos entes económicos que prestan un bien o un servicio a cambio de efectivo. Las entidades no lucrativas son asociaciones que su principal objetivo es satisfacer una necesidad, no tanto el generar un capital. También está el estado total de cambio en el patrimonio neto o contable, que se basa en el saldo total de gastos e ingresos, la variación del patrimonio neto por operaciones con socios, los ajustes debido a cambios en los criterios contables. Esto se basa en la actualización de tu contabilidad en dicho periodo. Son todos los movimientos que surgen en tu contabilidad. Cabe resaltar que ORI es otro resultado integral que se trata específicamente de un ingreso, gasto o costo debido y serán recicladas al resultado del periodo. Esto quiere decir que va después del balance general, pero no menos importante, es lo que no se pone. Se basa en tres asientos que serían ganancias y pérdidas por conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero. Eso sería las transacciones, sería el cambio, el tipo de moneda. Ganancias y pérdidas actuarias serían todas las prestaciones que una entidad económica le otorgue a un trabajador. Cambios en los valores razonables de los incrementos de cobertura. Los incrementos de cobertura, un ejemplo serían todos los contratos que cambien de respuesta o a los cambios de tasa de interés de una acción, de mercancía o que sufran una actualización y que requieran al principio de una inversión neta muy pequeña o nula y que se liquiden en una fecha futura. A continuación, les hablaré sobre el estado de situación financiera. Es un estado que muestra la situación financiera de una entidad a una fecha determinada, con el propósito de poder indicar el grado de liquidez, solvencia y rentabilidad de la organización. Para presentar dicho balance se realiza un esquema de ecuación contable, en la que el activo es igual a pasivo más capital. El activo nos dirá la forma en que se han invertido los fondos de la empresa que obtuvo de sus acreedores pasivos y de los socios capital. La forma y el contenido sería los activos, activos circulantes, activos fijos, tangibles e intangibles, activos diferidos y otros activos. Pasivos serían pasivos circulantes, pasivos a largo plazo o otros pasivos. Capital o patrimonio, utilidades retenidas, reservas patrimoniales, entre otros. Cabe resaltar que el primer contenido de balance general consta del encabezado, que contiene la información de carácter general que procede el contenido financiero del mismo y debe contener lo siguiente: nombre del propietario o de la empresa, identificación del estado a que se refiere y la fecha en que se elabora. El contenido financiero sería hasta el final. En esta parte se indican las personas responsables de la elaboración y el contenido del estado, con sus firmas, autógrafos, nombres y cargos a que se desempeñe la organización, que sería el contador general y el representante legal. Cabe resaltar que la estructura de la situación financiera consta del encabezado y del cuerpo del estado. El cuerpo del estado son los títulos descriptivos, son los nombres de los rublos y subdivisiones de los rublos, que serían los activos y sus cuentas, los pasivos y sus cuentas, y los activos y el capital y su cuenta. En términos generales, se puede decir que un activo es un recurso con valor que alguien posee con la intención de que se genere un beneficio futuro, sea económico o no. En contabilidad representa todos los beneficios y derechos de una empresa adquiridos en el pasado y con los que espera obtener beneficios futuros. Esto quiere decir que todos los activos poseen dinero a la empresa, ya sea mediante su uso, su venta o su intercambio.
Un ejemplo serían las materias primas, las inversiones financieras o los derechos de cobro. ¿Cómo se calcula un activo? El activo es lo que tú posees y el pasivo es lo que te deben. Entonces, como consecuencia, el activo va a ser igual al pasivo más el patrimonio neto. El patrimonio neto son los recursos financieros que representan a la empresa. Tomando en cuenta que el activo se divide por dos situaciones. Sería por su función en el ciclo de explotación. Eso quiere decir que los activos que más rotan, como las materias primas para producir y el dinero de caja, forman el activo fijo, que componen los activos de mayor liquidez. Mientras que los activos más duraderos y menos líquidos forman el activo circulante, que se convierten en liquidez mediante la amortización. Esto quiere decir que los activos circulantes tienen una vida útil superior a un año, por ejemplo los edificios, los vehículos y la maquinaria, y los activos fijos se hacen efectivos en un periodo inferior a un año, por ejemplo el inventario y la tesorería. Por otra parte, podemos decir que los pasivos son deudas o son préstamos que obtiene la entidad económica. Se dividen en dos. Sería el pasivo fijo, que es una deuda o obligación que tiene un vencimiento a superior a un año. Por ejemplo, un préstamo de 10 años. El otro sería pasivo circulante. Ese sería igual, una deuda o una obligación, pero que tenga un vencimiento inferior a un año. Un ejemplo básico sería el pago de una factura de un proveedor. En términos generales, puedo decir que el capital contable es el patrimonio con el que cuenta la empresa y se divide en capital contribuido, que lo entregan las aportaciones de los propietarios, accionistas o socios. También se considera dentro de este concepto las aportaciones para futuros aumentos de capital, las primas de emisión, de acciones y otros instrumentos financieros. También se clasifica por el capital ganado, que son los saldos de las utilidades acumuladas, incluyendo las retenciones de reserva de capital, las pérdidas acumuladas y, en su caso, los otros resultados integrales acumulados. Muy bien, a mí me tocará explicarles el estado de resultado integral. Este es para las entidades lucrativas. La definición de los ingresos, aquí como bien se muestra en esta diapositiva, en su mapa conceptual, es el incremento de los activos o el decremento de los pasivos de una entidad durante un periodo contable con un impacto favorable en la utilidad o pérdida neta. En su caso, en el cambio neto y en el patrimonio contable. Su elemento principal es favorable. ¿Qué quiere decir esto? Solo es cuando el movimiento de activos o pasivos impacte desfavorable. El estado de resultado integral. Este es para las entidades lucrativas. Los ingresos. Su definición aquí es el incremento de los activos o el decremento de los pasivos de una entidad durante un periodo contable, con un impacto favorable en la utilidad o pérdida neta, o en su caso es en el cambio neto en el patrimonio contable. Aquí un elemento principal es que si es favorable, es cuando el movimiento de los activos y pasivos impacta favorablemente solamente en el capital o en el patrimonio de la entidad. No se considera ingreso la disminución de los activos, el aumento de otros pasivos o el aumento del capital contable como consecuencia de los movimientos de los propietarios en la entidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si un propietario le hace un incremento de inversión, compra un activo, no significa que haya sido por el movimiento natural de la empresa. Eso en este caso no aplica si un socio o el dueño le agrega valor. Por otra parte, en los costos y los gastos son decrementos de los activos o incrementos de los pasivos de una entidad. Este se aplica también durante el periodo contable con la intención de generar ingresos con un impacto
en este caso desfavorable en la utilidad o la pérdida neta. Y esto se aplica en el cambio neto del patrimonio contable. Uno de sus elementos son que tiene un impacto desfavorable y solo impactan el capital ganado. Por lo tanto, no debe reconocerse como costo o gasto los decrementos de los activos derivados, que quiere decir que sea por el aumento de otros activos, como ya lo mencioné, la disminución de pasivos o la disminución del capital contable como consecuencia de los movimientos. Esto es casi similar a lo que ya les había mencionado. Bueno, en la utilidad o pérdida. Aquí es el valor residual de los ingresos de la entidad lucrativa. Esto es después de haber disminuido los costos y los gastos relativos reconocidos en el estado de resultado integral, siempre que estos últimos sean menores a dichos ingresos durante el periodo. ¿Qué quiere decir? Que cuando los costos y los gastos sean superiores a los ingresos, la resultante pues será pérdida neta. Y aquí el resultado integral, el resultado va a corresponder a la suma algebraica de la utilidad o de la pérdida neta y los otros resultados integrales obtenidos durante ese periodo contable. Bueno, en la siguiente diapositiva, a continuación, en este estado de actividades, las definiciones son los ingresos y costos. Se aplican tanto para las entidades lucrativas y no lucrativas. Son las mismas definiciones, pero en este caso, esta definición va a variar en esta diapositiva, que es el cambio neto en el patrimonio contable. La modificación del patrimonio contable de una entidad con propósitos no lucrativos durante un periodo contable es originado por sus ingresos, costos y gastos. Esas definiciones son las que ya bien mencioné en la anterior diapositiva, que serían las mismas aquí en el estado de actividades. Su elemento principal son las modificaciones que se observan en el patrimonio contable. Representa el cambio del valor de los activos de la entidad. Las entidades con propósitos no lucrativos generan utilidad o pérdida neta. Se puede mostrar para identificar el elemento en el estado de actividades, pero también se incluye dentro del cambio neto del patrimonio contable, que también incorpora las aportaciones de los patrocinadores. En este caso podría ser iglesias, fundaciones, que en sí no tienen que declarar, pero sí tienen que demostrar sus movimientos, vaya. Bueno, ahora en la siguiente diapositiva, a continuación, en este documento está el estado de cambios en el capital contable. Este se va a aplicar para entidades lucrativas en el cual se ameritan muchos cambios dentro del periodo. Los movimientos más constantes son por parte de los propietarios, movimientos en las reservas y en el estado integral. En la siguiente diapositiva, que son estas aportaciones, pero por parte de los propietarios, podría ser la aportación del capital, que vendría siendo el conjunto de los recursos entregados por los propietarios. Los reembolsos del capital son los recursos entregados a la entidad por parte de los propietarios, producto de una devolución de aportaciones, de inversión. Ya quiere decir que devuelven, meten dinero y así. Los decretos de dividendos son distribuciones por parte de la entidad, ya sea por el efectivo o algo equivalente a favor de los propietarios, claro, derivados del rendimiento de su inversión. Como consecuente, el capital contable de esta entidad va a ser la disminución del capital ganado. Ok, las capitalizaciones de partidas del capital contribuido son la representación de las asignaciones del capital social. Provienen de los conceptos del capital contribuido. Las capitalizaciones de las utilidades, esas son generadas por la entidad de parte de la pérdida o la utilidad o la pérdida neta que se haya obtenido en el ejercicio. Y las capitalizaciones de las reservas creadas.
Estas son asignaciones del capital contribuido provenientes de las reservas creadas con anterioridad y con una fecha inicial y con una fecha final a la que expire. Quiere decir que pueden tener un cierto dinero guardado para cierto periodo y solamente durante ese lapso se puede utilizar ese dinero. En la siguiente diapositiva, aquí la creación de las reservas no es un gasto, representa la parte del capital ganado que es destinada por los propietarios para fines distintos al decreto de dividendos o a la capitalización de utilidades. Se crean en atención a las leyes, a reglamentos, a los estatutos. Las reservas aplican solamente a las partidas que fueron creadas y estas se cancelan cuando el propósito expire y dependiendo, como ya les mencioné, el propósito de su creación. Un ejemplo sería la situación que estamos viviendo hoy en día, ya que un ejemplo serían los salarios de los trabajadores. Una empresa bien podría crear una reserva para este tipo de problemas y no sería un golpe tan duro al dinero o al bolsillo del propietario, por así decirlo, si tuviera esta reserva. Eso se aplicaría en este caso, ese tipo de reservas. En la siguiente diapositiva, sus elementos más importantes en este estado integral, que son exclusivos nada más para las entidades lucrativas, es el incremento o decremento del capital ganado. El incremento o decremento de esta entidad determina el resultado integral del periodo, dado que representa la consecuencia de la operación dentro del periodo conforme a lo que se haya obtenido. Por otro lado, durante el periodo contable, voy a resaltar más aquí esto, se refiere al lapso convencional a la que se divide la vida de la entidad. Determina de forma periódica, entre otras cuestiones, su resultado integral. Claro que varía por el periodo o la situación en la que se encuentre la empresa. Esto va a depender mucho si está en un estado favorable, si le va bien en sus inversiones, fuera y adentro de la empresa. Todo esto se verá reflejado pues en el capital aquí y en el cambio de flujo de efectivo. El cambio de flujo de efectivo aquí en estos mapas conceptuales es lo primordial para darse una idea rápida de cómo está esta situación conforme a la empresa. Lo que esta clase comprende es la utilidad integral, cuyos componentes son los ingresos, costos y los gastos que ya hemos mencionado anteriormente, los cambios por transferencias entre la entidad y sus inversionistas, como lo son la inversión o la aportación a los accionistas y el resarcimiento de la inversión al accionista vía dividendos o reembolsos. Los cambios en el capital contable que no originan un cambio en activos o pasivos, por ejemplo, los dividendos en acciones, conversión de acciones, que son preferentes en las acciones comunes y algunas capitalizaciones de utilidad. Esta clase contiene solo cambios dentro del capital contable y que no afectan la división del capital o de su monto. Y esto sería todo por nuestra parte. En el apéndice A incluye todas las operaciones que potencialmente pueden afectar a una entidad de este tipo, los cuales voy a describir a continuación. Punto número 1. Los cambios en activos y pasivos que no originan un cambio en el capital contable. Esta clase comprende 4 tipos de transacciones de intercambio que son comunes en la mayoría de las entidades, y estos son intercambio de activos por activos, por ejemplo, las compras de activos en efectivo o el intercambio de trueques de activos. El siguiente, intercambios de pasivos por pasivos. Esto quiere decir la emisión de instrumentos
de deuda para liquidar cuentas por pagar o reembolsos de bonos que son pagables con emisión de nuevos bonos. La siguiente es la adquisición de activos asumiendo pasivos. Por ejemplo, compras de activos a crédito o anticipos de efectivo a cuenta de productos o servicios a ser vistos en un futuro. Y la liquidación de pasivos transfiriendo activos. Por ejemplo, pagos de préstamos, pagos a cuentas de proveedores, pagos de sueldos y salarios acumulados, o también los pagos en reparación requeridos por garantías. También tenemos lo que son los cambios en activos o pasivos. Estos originan un cambio en el capital contable. Muy bien, ahora la disminución del efectivo. Deben considerarse todos los conceptos que directa o indirectamente disminuyan el efectivo de una entidad. Durante un periodo contable se refiere al lapso convencional en que éste se divide la vida de la entidad a fin de determinar de forma periódica, entre otras cuestiones, su flujo de efectivo. Los tipos de aplicación de recursos son 3. El número 1 es de operación. Son los que se destinen a las actividades que representan la principal fuente de ingresos para una entidad. La 2 es de inversión, que son los que se destinan a la adquisición de los activos de larga duración. Y por último, la de financiamiento, que son las que se destinan a restituir a los acreedores financieros y a los propietarios de la entidad y los recursos que canalizaron en su momento hacia la entidad. Para finalizar, yo les voy a hablar sobre el estado de flujo de efectivo y el estado de cambios en la situación financiera. Esto significa que es emitido tanto por las entidades lucrativas como las que tienen propósitos no lucrativos. Ambos estados se conforman por los siguientes elementos, que es de origen y de aplicación de recursos. El de aplicación de recursos son el aumento de efectivo durante un periodo contable. Estos son provocados por la disminución de cualquier otro activo distinto al efectivo, el incremento de pasivos o por incrementos al capital contable o el patrimonio contable por parte de los propietarios o los patrocinadores de la entidad o de la empresa. Los aumentos del efectivo. Estos deben considerarse todos los conceptos que indirectamente incrementen el efectivo de una entidad. Durante un periodo contable se refiere al lapso convencional en que se divide la vida de la entidad, a fin de determinar de forma periódica, entre otras cuestiones, su flujo de efectivo. Muy bien, ahora les voy a mencionar los tipos de origen de recursos, que son 3. El número 1 es de operación, que son los que se obtienen como consecuencia de llevar a cabo las actividades que representan la principal fuente de ingresos para la entidad o para la empresa. El número 2 es de inversión, son los que obtienen la disposición de activos de larga duración. La 3 es de financiamiento. Estos son los que se obtienen de los acreedores financieros o bien en su caso de los propietarios de la entidad. Esto es para sufragar las actividades de operación e inversión. Ahora, la aplicación de recursos. Estas son disminuciones de efectivo durante el periodo contable que son provocadas por el incremento de cualquier otro activo distinto al efectivo, la disminución de pasivos o por la disposición del capital contable o por parte de los propietarios de una entidad que es lucrativa.